Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigos y amigas del signo de Piscis. Hola, Piscis, ¿cómo estás? Qué potente tus energías esta semana. Di que sí, decrétalo para ti. Yo aquí, una vez más contigo, honrada de tu presencia, honrada de tu maravillosa presencia, tu maravillosa energía, Piscis. Soy tu amiga Jenny de Sol Tarot. Y vamos a ver cómo están estas energías maravillosas tuyas. Vamos a decretarlo así, porque así es. Vamos a ver. Venga, Piscis. Acción, 3 de bastos. Tuviste un momento de dudas, un momento de no saber hacia dónde ir. Te cayeron cartas, pero son muchas, y no se volteó ninguna. Pero ya tú tomaste la acción de ir por un camino, ya tú sabes lo que quieres. Ya tú estás claro o clara. Mira, Piscis, me gusta esta carta muchísimo porque después del 2 de bastos, que es la duda, el no saber qué hacer, el as de bastos es una idea, lo que por así decirlo, el número 1, ¿no? El 2 de bastos es como decir, bueno, ya tengo la idea, pero tengo 2 opciones, vamos a ver cómo las tomo, pero el 3 de bastos ya es el camino, ya tú dijiste, por aquí voy y ya lo estás haciendo. Ya es el ejecútese y el publíquese. Qué bonito, me encanta. Muy tú, Piscis, muy tú. Mira, acción. Pentáculos. Tú estás ahora mismo trazando, tejiendo, ideando lo que quieres obtener de lo que estás haciendo y lo estás comunicando. Muchos de mis Piscis pueden ser que se estén involucrando con personas a las que les esté importando tu energía, o mejor dicho, que se sientan atraídas por tu energía, por esa potencia tuya a la hora de iniciar un camino, a la hora de iniciar un proyecto, por esa determinación tuya. Y en tu camino se te han acercado, se te han unido personas a las que tú le estás trazando el plan de navegación. A ver, Piscis, mira, aquí yo veo mucha energía del loco. Arcano mayor número 0. De hecho, el loco es tu arcano mayor que rige tu signo, Piscis. Vamos a ver cómo están las cartas aquí. Tenemos la justicia. Tenemos aquí la justicia, no, el juicio. Sí, señor, arcano mayor número 20. Tú estás renaciendo. Esto es algo que tú tenías en tu corazón desde hace muchísimo tiempo y no lo habías puesto, no lo habías ejecutado por re o por fa, independientemente de, pueden ser muchas razones, pero tú ya viste el momento adecuado, el momento propicio y lo empezaste a hacer. Y en el camino pues empezaron a ocurrir milagros. Se te empezaron a unir personas. Fíjate que me gusta la alegoría que hace esta carta al flautista de Hamelin, ¿no? Es una persona que va cantando, va bailando, es una maga que va bailando con una flauta y va cantando, va dando sus notas musicales. A mí esta carta me recuerda mucho en este tarot al flautista de Hamelin, porque vas atrayendo a tu energía aquello que es necesario para ti. Todo lo que tú necesitas. Vamos a ver aquí cómo seguimos. Eso, claro que sí. 5 de arcano mayor número 5, el hierofante. El hierofante te dice el aplomo, el conocimiento, la inteligencia que te caracteriza, Piscis, esa capacidad de ver un poquito más allá de las cosas, ese tercer ojo, esa intuición divina de Piscis que yo amo. Mis brujitos y brujitas de Piscis. Tienes esa capacidad de donde tu intuición te indica que algo es que es. Nosotros, mira, Piscis, mi ascendente es Piscis, por eso es que digo nosotros. Como decir, ojo de loca no se equivoca. Pues mira, aquí se aplica perfectamente. Aquí tú tomaste una determinación, una decisión, un camino, y tú lo venías manejando desde hace mucho tiempo y estás diciendo ahora mismo, es que no me equivocaba, es que no me equivocaba. Mira, resguardas tus ingresos, resguardas tu economía, resguardas tu dinero, sabes muy bien que lo vas a multiplicar, pero no estás malgastando tus recursos en lo absoluto. Tú estás dejando en buen resguardo tu economía, tú te estás asegurando de que tanto tú como los tuyos estén a buen resguardo a nivel económico, y tú dices, pues mira, yo arriesgo lo que tenga que arriesgar, menos mi estabilidad, menos mi tranquilidad. Esta carta no la estoy viendo en esta posición de una manera de miedo, no señor, sino de una manera preventiva.
preventiva. Sí, señor. Mira, aquí el 21, el mundo, muchos de los Piscis se van de viaje, cierran un ciclo, terminan un ciclo, decides un camino en tu vida, este es el inconsciente, decides un camino, dar un camino, te decides posiblemente por invertir. Veo aquí posibilidades de invertir, inversiones. El arcano mayor del mundo es un cierre de ciclo, es el terminar un proceso evolutivo, es el darte cuenta de que tú tienes mucho poder interno, tienes mucha luz, tienes mucho crecimiento y tienes mucho para dar, mucho por dar. Y te decides a hacerlo, te decides a dar, claro que sí, claro que sí. Aquí tienes las opciones que se te presentan en la vida, mira la cantidad de opciones que tiene, el 7 de copas, está muy bien aspectado en este momento. Arcano mayor 11 de la justicia, mira cuántos arcanos mayores, gracias, gracias, gracias. Tú ya tomaste, sopesaste lo que puede ir en contra, lo que no puede ir a favor. Ya tú sabes el equilibrio perfecto para dar cada paso que das. Muchos de mis Piscis pueden estarse yendo de viaje, cambiando de trabajo, cambiando hasta de profesión y hasta cambiando de pareja. Claro que sí, aquí veo cambios de pareja, veo cambios de vida, cambios de estructura estructurales, cambios a nivel de estructura, cambios a nivel desde las bases. Es que Piscis tiene algo en su energía muy potente que no le gustan las medias tintas. No hay cambios pequeños. O es todo o es nada. No hay medias tintas, no hay puntos medios. No. Es que Piscis es un signo bastante arriesgado. Quizás un poquito indeciso y le cuesta tomar una decisión. Pero una vez que se toma, se hace. Y se va por todas. Y aquí ya tú estás en una energía imparable. Imparable. Mira, bendecido, divinamente guiado. Sueños se cumplen, deseos se hacen realidad, claro que sí. Lanza la moneda a la fuente, que lo que pida se va a cumplir. Arcano mayor 17 de la estrella. Hay bendiciones en tu entorno, pero así, a montones, a montones. Porque es que tú lo que estás... Vamos a ver, yo es que no he hablado contigo, soy muchos Piscis, ¿no? Y posiblemente esta energía no resuene con todos. Pero si estás aquí es por algo, un mensaje es para ti, eso sí es seguro. Pero muchos de mis Piscis que están en este momento escuchando este mensaje pueden estarse interesando por lo que es la parte de apoyar a personas a despertar sus conocimientos ancestrales. Quizás te estés interesando por el tema de registros akáshicos, hasta posiblemente también lecturas de tarot. Te estés interesando por la parte del misticismo, por la parte de elaborar perfumes, jabones artesanales, de cuidar el medio ambiente, el ecosistema, de preservar lo bonito que tenemos en nuestro entorno. Y esto es pura energía kármica que se acumula y se convierte en dharma. Muchos de mis Piscis van a estar viéndose involucrados en situaciones en las que se te va a escuchar, en las que vas a dar consejos, en las que vas a hablar con personas, les vas a explicar lo que has hecho para conseguir ese balance tan bonito, ese balance tan grande. Fíjate que me gusta esta justicia. Ella aquí tiene un ojo abierto, un ojo cerrado, o sea, no está completamente vendada, no está completamente ciega. En este tarot la justicia no está completamente ciega. Ella está viendo, no está haciendo trampa, está viendo claramente lo que está pasando. Tienes aquí dinero para dar, bendiciones para dar, claro que sí. 6 de copas, hoy muy presente. Prácticamente me ha salido el 6 de copas en todas las lecturas. 6 de copas es una energía muy bonita porque es la plenitud del saberte digno, de proveer a los demás de eso tan lindo que tienes, ¿no? De no solamente la parte económica, sino la parte amorosa, la parte de afecto, de cariño, de atención, de escuchar, de dar ese punto de apoyo. Mira, ves, 6 de pentáculos. Estas dos cartas me han salido literalmente en todas las lecturas Piscis. Y no puede faltar que saliera en ti. Me gusta esta energía del 6 de pentáculos porque es ese, fíjate que son los dos 6, ¿no? De los palos de oro y el palo de copa. Es poder dar emoción, cariño, calor, amor y poder dar también riquezas, dinero, regalos. O sea, es un equilibrio perfecto. Fíjate aquí, el equilibrio perfecto
entre los dos 6, el de oros y el de copas. Esto no es fácil conseguir. Ya leí la parte de abajo. Mira, madre mía, yo de verdad que alucino con el tarot. Cuando quiere hablar, habla. Qué belleza, Piscis, qué belleza. Voy a sacar solamente una carta de acá, la que quede arriba. Mira, ¿ves? Ok. 2 de bastos, tomó la decisión, ya la tomaste. Qué belleza, qué bueno. Tienes aquí los 4 elementos, la salamandra que es el fuego, una intuición súper afinada, una intuición que de verdad que como la imagen, como la gráfica de la imagen, como el personaje de la imagen, mira qué belleza, qué misticismo le rodea, ¿no? Fíjate qué misticismo le rodea. Tiene el mundo en sus manos, su gatito feliz, otro gatito jugueteando, fuego, una salamandra. La salamandra es el elemental del fuego. Tiene el universo en sus manos, el mundo en sus manos. Una capa roja que le cubre la cabeza. Esto es sabiduría. Humo blanco. Oh, qué bello. Piscis, me encanta tu lectura. Lamento que no resuene con todos los Piscis. ¿Qué más quisiera yo? ¿Qué más quisiera yo? Pero si te resuena, por favor, dame un like, suscríbete y comenta. Me encantaría leerte en la cajita de comentarios. Un arcano mayor para ti esta semana. La torre, me encanta la torre en este momento porque la torre indica que se caiga lo que tenga que caerse, que se derrumbe lo que tenga que derrumbarse y que se abran las puertas que tengan que abrirse. Claro que sí, para ti. Para esta belleza de vida, para esta belleza de panorama que está aquí aspectado para ti en esta lectura. Esto no va a ser una lectura de 2 días, ¿eh? Esta lectura guárdala o ábrela más o menos en un plazo de unos 6 meses. Sí, más o menos, noviembre, diciembre. Y vas a ver, madre mía, cómo se ha marcado una pauta en todo. Porque veo muchos arcanos mayores aquí y los arcanos mayores nos hablan de cosas importantísimas en tu vida que se van a estar dando, pero ya por esta torre, pero de una manera progresiva, paulatina. Bendiciones, Piscis, se volteó esta enseguida. El perro culín, el 5 de invierno, aquí lo tenemos. Esto me indica a mí que el camino demuestra siempre que tu integridad y tu compasión permanece alerta ante las intenciones ocultas de algunas personas que puedan estar en tu campo áurico. Cuando hay un movimiento tan grande cuando nos indican que hay aperturas de caminos, posiblemente hayan tentaciones para desviarse. No hagas caso, no te desvíes de tu camino porque mira que es virtuoso. Tienes una bendición en tu vida que te dice que tu éxito y tu prosperidad te han permitido pagar tus deudas. Hablamos de karma, hablamos de Dharma, hablamos del 6 de otoño, aquí es el 6 de oros, aquí también es el 6 de oros. Tu éxito y tu prosperidad te han permitido pagar tus deudas, asumir préstamos interesantes o recibir una subvención o beca. A cambio de estas bendiciones del cielo, cerciórate de que compartes tu riqueza con los demás a través de una donación de dinero o de tiempo a una institución de caridad de probada honradez. Pues mira, Piscis, si tienes alguna duda, aquí se te corrobora. Tienes el 6 de pentáculos 2 veces, tienes el 6 de copas. A manos llenas vas a tener para dar, regalar y obsequiar toda la abundancia que tienes tanto a nivel emocional como a nivel económico. Piscis, bendiciones. Si este mensaje ha resonado contigo, dame un like, suscríbete, comenta, por favor, me encantaría escucharte. Gracias y bendiciones.